Bueno, simplemente, ya digo, para ir acabando, vean ustedes que estos países tienen una cooperación, una cierta cooperación con la OTAN, ¿vale? Kazajistán, Kirguistán es mucho más limitada, Tayikistán pues prácticamente cero, solo la Partnership for Peace y poco más, Turkmenistán exactamente lo mismo y Uzbekistán pues un poco más, tiene un poco más de cooperación, ¿vale? ¿Cuál es el país principal o el país con el que más relaciones se tiene? Y más largas y más profundas, pues es con Kazajstán, ¿vale? Kazajstán, pues ven ustedes que ya desde los años 90 firman esos acuerdos de asociación para la paz, la Partnership for Peace, y hay una serie de cuestiones en las que hay intereses comunes, por decirlo de alguna manera, y ya digo, lo más importante es la creación de este batallón que van a ver ustedes aquí, el KAZ-SENT, ¿vale? Con el que hacen ejercicios militares conjuntos, tiene un centro este es el centro de capacitación de esta asociación, de la Partnership for Peace, para Kazajistán, en la cual pues se lleva a una mayor cooperación en materia sobre todo, de estructuración militar, de la educación de la defensa, etcétera, ¿no? Para que se vayan acoplando a los estándares internacionales, ¿no? Principalmente estamos hablando de formación de militares. Y luego también hay una serie de temas muy interesantes, y con esto voy a ir acabando porque podemos ver qué tienen en cada país, pero lo vemos así de manera global. Preparación civil y gestión de desastres, esto también es algo que les interesa mucho, desastres naturales, pero también provocados por el hombre. Luego el programa de ciencia para la paz y la seguridad, y luego lo que se llama la diplomacia pública, es decir, que se promueva en estos países una buena imagen de la OTAN, que se conozca cada vez más la OTAN, etcétera, ¿vale? En el caso de Kirguistán, lo específico, lo más novedoso, es este programa de reasentamiento y readiestramiento para exmilitares, es decir, gente que ha trabajado en la defensa, gente que ha sido soldado, gente que ha sido militar, pues cómo se le desmoviliza, cómo se le reintegra en la sociedad civil y cómo se le reintegra en el mercado laboral. En Tayikistán, pues exactamente lo mismo, la cuestión de la preparación y respuesta ante desastres, y luego proyectos de desmilitarización, como hemos dicho antes. Piensen ustedes que esta cooperación es muy limitada, es muy básica. Bueno, excepto esta cuestión de la seguridad fronteriza, pero aún así es más teórica que otra cosa. Es decir, la OTAN no manda soldados a vigilar la frontera entre Tayikistán y Afganistán, eso no lo hace. Les da formación, ¿vale? Y Turkmenistán pues es todavía mucho más limitada y se limita prácticamente a un diálogo político. Con Uzbekistán hay un poco más de historia y un poco más de contenido, porque de hecho el oficial enlace de la OTAN en Asia Central tiene su oficina en Tashkent, en la capital de Uzbekistán. Pero ya digo, a partir de los eventos de Andiyán, de los sucesos de Andiyán, que es el sitio donde el presidente mandó al ejército a reprimir una manifestación, pues hubo un declive en la cooperación, aunque en los últimos años, esto es obvio, a partir de la llegada de Mirziyoyev, esa cooperación pues se ha retomado y se ha incrementado. ¿Cuáles son esas áreas clave de la cooperación? Pues las hemos dicho antes, la reforma del sector de defensa y la seguridad, para hacerlos más democráticos. Esto aquí en España a ustedes no les suena, pero una de las razones por las que se pidió la entrada de España en la OTAN fue por esta, ¿no? Uno de los incentivos, ¿no? Es que así los militares españoles ya no serán golpistas, ¿no? Y estarán sometidos a la OTAN, entonces seremos más democráticos, ¿no? Pues para animarles, ¿no? a entrar. Luego, este fondo, este mecanismo, que es un fondo fiduciario, ¿verdad?, para Partnership for Peace, preparación y respuesta ante desastres, ya hemos dicho, la cooperación en materia científica, no solo formación de los militares, sino avanzar en esa transferencia de tecnología, diplomacia pública. Y luego, por último, ya les dejo aquí estas tres preguntas. ¿Y qué hay de la lucha antiterrorista? Pues es un área en el que se podría cooperar. La gestión de fronteras y tráficos ilícitos, que obviamente va unido, pues también es un área en la que se podría incrementar la cooperación.
y sobre todo en el área de Afganistán. Es decir, tendría que haber un diálogo más fluido para que favorecer esa estabilización de Afganistán. Pues sin más, aquí me quedo yo, ¿vale? Gracias. Yo creo que estás... Lo envío otra vez, si no. Pues, ¿cómo se llama lo tuyo? OTANnet 3 o algo así. Te dije, sí, te lo mandé el lunes por la noche, si no recuerdo mal. Vamos a ver. Si eso te ayuda y si no te lo mando otra vez. Esta no es, ¿no? No. Esta tampoco. No. Pues estas son las que tengo yo aquí. Espera. Sí, si me lo puedes enviar otra vez, por favor. Era el lunes, pues eso, a las 10 o las... No, yo creo que era el lunes. Es que como se han ido acoplando A ver. 26. Vale, no, esta puede ser, esta es. Vale, aquí está. Esta, ¿no? No. No. Espera. Se ha escondido. Ah, no, está aquí, está. Aquí. Esa. Si no tenía fondo por aquí de que se vea y esas cosas. Bueno, vamos a proseguir. continuar y ahora esta exposición está dividida en dos partes. La primera parte va a explicar cómo entran los 4 países de Asia-Pacífico como socios globales, cuándo entran, por qué entran y qué hacen. Y la segunda parte será explicar, bueno, esto es lo que hacían y ahora qué es lo que tienen que hacer en función del nuevo concepto estratégico y de lo que dice la OTAN. Bueno, entonces tenemos con nosotros a la profesora Gracia Abad, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Nebrija, fue miembro del ISTI, todavía sigue siéndolo, y en consecuencia, pues ella estuvo también en Asia y conoce bastante bien pues, los temas de los que va a hablar. Así que sin más, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad es que es un verdadero placer estar aquí. Pero yo venía a contar algo complementario de lo que va a contarles el profesor Marquina, con lo cual, bueno, es un apunte, ¿no?, a lo que él vaya a decir, que desde luego es lo fundamental. Espero entenderme bien con la pizarra, porque las pizarras inteligentes no son mi fuerte. En todo caso, efectivamente... Dale hacia la derecha. No, ahí no. Daré a las flechas del teclado. ¿Vale? Ah, al teclado, vale. Mucho más fácil. Vale. Venga, muchas gracias. Bien. Bien, esencialmente la pregunta clave aquí es, bueno, ¿y qué sentido tiene hablar de los estados de Asia-Pacífico en una jornada sobre la OTAN? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Esa podría ser la pregunta. Estamos hablando de las asociaciones que establece la OTAN con diferentes tipos de estados y cómo esto nace esencialmente con la descomposición de la Unión Soviética y la búsqueda de esa nueva razón de ser por parte de la OTAN. Esto no es... Sí, sí, es la diapositiva que usaba. Bien, esencialmente, efectivamente, en la cumbre de Varsovia en 2002 nos encontramos con que ese proceso de esa primera asociación motivada por esa descomposición de la Unión Soviética y la creación de estructuras en las cuales se adaptaba en buena medida el funcionamiento de estos estados a los estándares de la OTAN, con una perspectiva de ampliación de la organización, empieza a desaparecer. ¿Qué es lo que ocurre? Que
quedan como socios los estados centroasiáticos y del Cáucaso, como bien ha comentado el profesor Antonio Alonso hace un momento, pero en la mayor parte de los casos que vamos a ver, aparte de estos, desaparece por completo el objetivo de la incorporación, incluso en estos. Sin embargo, desaparece el objetivo de la incorporación, desaparece ese modelo de asociación, pero no desaparece la idea de las asociaciones con la OTAN. Lo que ocurre es que las nuevas asociaciones con la OTAN van a tener una motivación completamente distinta y van a tener un funcionamiento completamente distinto. Nos vamos a encontrar con que va a buscar en lo sucesivo asociaciones con estados de las más variadas regiones del planeta. Y esas asociaciones las va a buscar en función de la trascendencia que puedan tener esos estados y las regiones en las que se encuentran para la seguridad euroatlántica y la posible contribución, que un poco en la línea de los like-minded states que decía también el profesor Alonso, pueden tener para la seguridad internacional, para los valores de la alianza y, en ciertos casos, para las operaciones de la OTAN. En ese sentido, va a apostar constantemente por una cooperación estrecha con estados más allá de Europa, pero con planteamientos próximos a los de la OTAN. Se pasa de discutir si las operaciones tenían que ser fuera dentro de área o no, para discutir qué regiones tienen implicaciones para la seguridad en el área. En ese sentido, en la selección de esos estados con los que se coopera, no va a ser importante solo en qué regiones están o qué trascendencia puedan tener para la seguridad euroatlántica, sino también qué capacidades militares, qué capacidades tienen esos estados para poder apoyar a la OTAN frente a las amenazas globales. Porque ya las amenazas para los estados de la OTAN van más allá del propio espacio de esta. También, en su caso, recursos humanos y financieros. Nos encontramos con algunos de estos, con que algunos de los partners van a tener mejores capacidades que las de muchos aliados de la propia organización. Bueno, no quería... Me ha llamado la atención antes cuando... le digo que me llevo muy mal. En la presentación del profesor Alonso, que precisamente ha puesto el acento exactamente en la misma idea, ¿no? En esas metas compartidas con la organización, además del hecho de las capacidades significativas para apoyar esas mismas metas en diferentes regiones. Bien. Así, ¿qué es lo que va a buscar la OTAN con las nuevas asociaciones? Siempre buscar una cierta transformación de los socios, un apoyo a su seguridad, en la línea de esa idea, ¿no?, de la socialización en determinados comportamientos, que siempre se ha visto como una de las funciones de las organizaciones internacionales, tanto más las de integración, esto en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, es clarísimo, pero en el caso de las de cooperación también, en modificar sus formas de actuar, en modificar sus comportamientos. Aquí yo decía, los ejércitos serán más democráticos, ¿no? Tratando de mostrar la importancia del papel de la OTAN en operaciones de estabilización que vayan más allá de Europa. El ejemplo paradigmático es el de Afganistán, que mencionaba antes el profesor Marquina. No se dice, pero hay en algunos momentos ese elemento de exportación, de expansión de la democracia, que se ve también en el caso de las revoluciones de colores y de las revueltas de Andillán, a las que hacía referencia el profesor Antonio Alonso, y que es uno de los problemas que plantea la cooperación de la OTAN con terceros estados para otros que puedan considerarla como adversaria, como puedan ser la Federación Rusa o, en su caso, China, que ya habla contra la OTAN, cosa que antes no hacía. Si habla contra la OTAN, por algo será, ¿no? Algo tiene que ver. Y da respuesta a un mundo donde las amenazas, como digo, ya tienen carácter global.
Me da igual que hablemos de misiles de largo alcance, que sobre todo de ciberataques o vulnerabilidades en las cadenas de suministros. De nuevo, los desafíos a la seguridad para los estados del área euroatlántica ya no proceden únicamente del área euroatlántica, ni se van a poder abordar únicamente desde el área euroatlántica. Los dos momentos clave, si se quiere, en esta nueva asociación o en la generación de este nuevo modelo de socios más allá de los tradicionales, más allá del diálogo mediterráneo, más allá de la iniciativa de cooperación de Estambul, ¿cuáles van a ser? Sin lugar a dudas, la cumbre de Riga por una parte y la cumbre de Lisboa. En la cumbre de Riga se van a reconocer en la declaración final como esenciales los procesos de asociación con terceros estados y se va a lanzar la iniciativa de los Global Partners. Entre esos Global Partners tenemos a 4 que son verdaderamente el objeto de atención de mi intervención aquí, que son Japón, Corea del Sur, realmente Australia y Nueva Zelanda. Ya en la cumbre de Lisboa se va a redimensionar esa cooperación con los Global Partners y lo que es más, se va a abrir paso la importancia de esta asociación en el concepto estratégico de la alianza, dándole así, digamos, carta de naturaleza. Será un marco muy diverso, como digo, que no se va a centrar solamente en los estados de Asia, pero en el que estos estados de Asia van a ir ganando cada vez más peso. Ahí están, en verde oscuro, si se quiere, esto es de agosto de 2022, actualizado después de la última cumbre, por tanto, y con todas las peculiaridades del momento que nos ocupa, incluidas las que tienen que ver con la península escandinava. Esos estados en verde, por tanto, son los que quedan dentro de esta categoría de NATO Global Partners o Partners Across the World, y aquí los tenemos en la cumbre de Madrid. Esta foto no es aleatoria y ahora veremos por qué. Puede haber cogido otra, están todos, que era lo importante, sí, pero no es irrelevante que estuvieran aquí. Si vamos a los orígenes de la cooperación de los 4 estados de Asia-Pacífico, los así llamados AP4, ¿no? Asia-Pacific con la OTAN, nos damos cuenta de que va mucho más atrás realmente de ese 2002 en el que yo he puesto el punto inicial, ¿no?, de la cooperación con estos estados. En realidad, con los previamente llamados contact countries, Australia, Nueva Zelanda y Japón, la cooperación se va tan atrás en algunos casos como a los años 90, al final de la Guerra Fría. Pero progresivamente nos vamos dando cuenta de cómo, primero, la mirada de los Estados Unidos y después la de la OTAN en su conjunto va girando hacia el Pacífico. Ya en 2006, por primera vez, nos encontramos en la Quadrennial Defense Review en Estados Unidos, que se pone el foco en Asia y se menciona por primera vez a China. Habían pasado 7 años desde que podemos, 15 años desde que podemos considerar realmente liquidada la Guerra Fría. Entonces empezamos a poner el ojo claramente a China. Se decía entonces si Estados Unidos tenía un síndrome de privación del enemigo, se estaba buscando otro, etc. Bien, ese mismo año, en la cumbre de Riga, sin esperar, ese mismo año se lanzan los Global Partners y nos encontramos a los estados de Asia-Pacífico con un protagonismo innegable. ¿Cuál es el periodo de consolidación? Bueno, hay unos años un poco más grises, diciembre del 20, la primera reunión OTAN, estados AP4 a nivel de asuntos exteriores, reuniones regulares. Pero, ojo, cuando estoy diciendo reuniones regulares del Consejo del Atlántico Norte con los socios de Asia-Pacífico aquí, no estoy diciendo que los socios de Asia-Pacífico estén participando en las reuniones del Consejo del Atlántico Norte. Estoy diciendo que se reúnen en ese formato bilateral, ¿vale? Son reuniones aparte. O el desarrollo de programas de cooperación individual análogos a los que en su momento pudieron tener los estados tradicionales de la Galaxy Conference. El cambio radical viene a partir de 2019. A partir de 2019,
nos encontramos como en un comunicado a nivel de cumbres la OTAN ya empieza a aparecer no solo en los documentos en Estados Unidos, sino en los documentos en la propia OTAN, la relevancia del desafío, de la rivalidad sistémica que pueda existir con la República Popular China. Aparecen los desafíos y oportunidades que representa China. En 2020 el secretario general va a hablar del aumento de capacidades en todos los ámbitos de China y de los ciberataques que ya se habrían experimentado para entonces. En 2021 el comunicado que sale de la cumbre de la OTAN habla de las ambiciones ya evidentes y los desafíos derivados del comportamiento asertivo de China, desafíos que lo son para la OTAN y para el orden internacional en su conjunto. En conexión con, yo me he perdido, lo siento, las primeras sesiones hoy, pero entiendo que se ha hablado de la cuestión del orden internacional. En 2021, asimismo, el secretario general va a encargar un informe a un grupo de expertos y ese grupo de expertos va a insistir en la importancia de que la alianza preste cada vez más atención al desafío representado por la República Popular China. Hacer esto hace que sea necesaria una mayor cooperación con el EBI4, con los estados, con los 4 Global Partners del Asia-Pacífico y que se doten mayores recursos. Y que se mire hacia esos estados en toda la actividad de la alianza. Tradicionalmente, la participación de estos estados en las actividades de la alianza se ha visto limitada por dos razones. Una, por razones de geografía, la mayor parte de los ejercicios militares de las actividades tenían lugar en Europa y para estos estados era más complicado. Y dos, limitaba su participación. Y dos, para participar, por ejemplo, en ejercicios militares, estos estados tienen que contar con el respaldo del Comité Militar de la OTAN y también con la aprobación del Consejo del Atlántico Norte. Y aunque pueda parecer absurdo, las sensibilidades de Estados Unidos por una parte y de algunos de los aliados europeos por otra, no siempre han sido las mismas y no siempre ese respaldo ha sido tan sencillo. Con esos cambios en la percepción que la Alianza Atlántica tiene del desafío representado por China y de la importancia de mirar hacia el Pacífico, automáticamente vemos que eso se traslada a la relación con los Global Partners. Con los 4 Global Partners que se ubican en esta zona. En abril del 22 hay, ahora sí, una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN en la que participan los 4 Global Partners en Bruselas. En mayo, la reunión del Comité Militar de la OTAN también cuenta con los 4 Global Partners del Asia-Pacífico. Y en junio van a participar, por eso la foto no era aleatoria, en por primera vez en una cumbre de la OTAN como tal. Además, en el concepto estratégico que sale precisamente de esa cumbre, se va a reconocer, ya sin ambajes, la importancia que representa, el desafío que representa China, en la medida de ese desafío sistémico del que estábamos hablando. Perspectivas de futuro. A mí no me gusta nunca hacer eso que llaman ahora prospectiva. No me gusta porque lo de la bola de cristal siempre me ha parecido muy delicado, pero dentro de eso, lo único que cabe esperar, viendo además la progresión, ¿no?, que hemos estado viendo, es una intensificación de estas tendencias. Más allá del propio desafío representado por China, que es el más relevante. Si a mí me preguntan, el principal desafío al orden internacional actual, estoy convencida de que no proviene de la Federación Rusa. Pero bueno, eso ya lo dejo ahí. No puedo reprimirlo, ¿no? Creo que proviene mucho más de otro sitio. Pero qué duda cabe, la asociación estratégica, que no es sin límites, de Rusia y China, también añade algo de picante a esta cuestión. Los llamamientos de China a la OTAN a no aceptar nuevos miembros llaman poderosamente la atención en el sentido de que efectivamente le afecta
Hay una dialéctica ya establecida entre los dos. Hay desafíos estratégicos comunes, tanto para los estados de los 4 estados Global Partners de Asia-Pacífico como para la OTAN, y desde luego cabe afirmar que la asociación que la OTAN tiene con estos estados va a estar en los próximos años por encima, o su importancia va a estar por encima de la que mantiene con otros socios globales, como hemos visto. ¿Qué áreas de trabajo? Bueno, aquí hay alguna diferencia con lo que planteaba, por ejemplo, el profesor Alonso en relación con los estados de Asia Central. Aquí, sobre todo, las áreas de trabajo son ciberespacio, nuevas tecnologías, lucha contra la desinformación, que no está desconectado de lo anterior, seguridad marítima, cambio climático, resiliencia, por muchas razones, porque estos estados de Asia-Pacífico tienen muchas y buenas capacidades en esta materia, y porque se ven muy afectados por estas cuestiones. En todo caso, la de las relaciones con los estados, con los Global Partners de Asia-Pacífico, va a ser una tarea inacabada por mucho tiempo. Va a ser una de las actividades importantes de la alianza, y de hecho en la Agenda 2030 de la OTAN aparece como una de las cuestiones a tener en cuenta el fortalecimiento de las relaciones con estos socios. No sé si he sido bien minutos, pero... Bueno, siguiendo con lo que ha dicho la profesora Gracia Abad, hay que indicar lo siguiente, es decir, aquí hay un cambio significativo a partir del año 2019, y el informe NATO 2030, que es un informe del año 2021, pues habla ya de esta profundización de consultas y cooperación con los socios del Indo-Pacífico. Y habla incluso del formato que podría tener, atención, y ya se habla de incluir a la India. Después hablaremos del tema de la India. Objetivo: aumentar la coordinación en la gestión de las implicaciones estratégicas y políticas. ¿De qué? Del ascenso de China y la cooperación tecnológica y puesta en común de I+D. Es decir, aquí veis dos cuestiones fundamentales: ascenso de China y, por otra parte, innovación. Todo lo que es innovación allí es fundamental, algo que, como nos han dicho esta mañana, en la parte europea pues tenemos un serio problema. Bueno, entonces la evolución de actividades ya lo ha hablado la profesora Gracia Abad, y es entonces mejorar la cooperación y el diálogo, inicialmente todo esto, y después en la cumbre de Bruselas de junio de 2021 aumentar el diálogo y la cooperación. Ya es a partir de 2021 cuando empieza a moverse este tipo de actividades de profundización de actividades. Bueno, esto ya lo hemos visto, perdón. El nuevo concepto estratégico. Bueno, todo esto desemboca en el nuevo concepto estratégico. El concepto estratégico bebe del informe 2030. Pero como he dicho para el Mediterráneo, el informe 2030 es un informe desfasado. En muy poco tiempo se ha quedado desfasado porque son incapaces de ver algo fundamental para el Mediterráneo, que ya no es solamente el terrorismo, que ya no es
el problema de la estabilidad o no estabilidad. Es la competición de estados. Eso no para. Bueno, todo el mundo bebe de este informe y, lógicamente, el nuevo concepto estratégico también. Como hemos dicho antes, el concepto estratégico bebe hasta tal punto de que mete algunos párrafos y algunas secciones que son un auténtico disparate. El caso de la seguridad humana, sin definirlo, es que no es un concepto, no hay una definición adaptada, ni nada por el estilo. Una cosa son los derechos sociales y políticos y otra la seguridad humana. La seguridad es la supervivencia de una estructura valiosa que queremos conservar. Bueno, entonces, fijaros, en este nuevo concepto estratégico, atención, dice, reforzaremos el diálogo y la cooperación para defender este orden, ¿no? Los vínculos con los socios que comparten valores, lo que ha dicho el profesor Antonio Alonso. Comparten valores. Esto es fundamental porque, claro, los diálogos se han basado en otra cosa. ¿Qué os dije yo? No hay una estrategia para el Mediterráneo, nunca la ha habido. Nunca la ha habido. Ha habido un intento de diálogo como medida de confianza o apoyos de otro tipo en función de conocer mejor la OTAN, etc. Pero una estrategia como tal nunca la ha habido para el Mediterráneo por parte de la OTAN. Bueno, entonces fijaros, mantener nuestros valores, proteger los sistemas, las normas, las tecnologías de los que dependen. Claro, esto va a significar pues un cambio importante en cuanto a la conceptualización de las asociaciones, lo que se venía haciendo, ¿no? Y dice, aumentaremos el alcance de la relación. Dice, nuestro enfoque seguirá estando orientado por los intereses. Y aquí está el problema. No solamente el problema de los valores. Pero claro, si veis, es decir, la dificultad, lo podéis ver ahora, por ejemplo, en la política con respecto al tema de la energía, seguridad energética. ¿Dónde ha estado en esta última semana el canciller Scholz? Ha estado en los países del Golfo Pérsico, con Arabia Saudita, el gran apestado, con Qatar, con los Emiratos. ¿Qué es lo que busca? Energía alternativa. Energía alternativa. Entonces, esos son sus intereses. Pero claro, si tú dices, aquí, reforzaremos el diálogo para mantener nuestros valores, proteger. Los valores son completamente distintos. Son países dictatoriales. Vamos a decirlo con claridad. Claro. Entonces, aquí hay un problema, por una parte. Por otra parte, hay otro problema, intereses. Cuando se habla de intereses, por eso yo le dije a la representante de la OTAN, Paula, digo, muy bien, ¿no? Mi experiencia, llevo 40 años en toda esa historia, es que en cuanto la OTAN ha salido fuera de área, los intereses han luchado unos contra otros, ha sido una jaula de grillos. Muy difícil llegar a un consenso en nada. En cuanto se sale del artículo, el área comprendida por el artículo 6 del Tratado de Atlantic. Esa es la experiencia, claro. ¿Y qué pasa con los intereses? ¿Cuál es el gran interés en este momento en el área que estamos hablando? Esencialmente, de Estados Unidos. Está arrastrando Europa. Pero la está arrastrando porque Europa ha sido incapaz también de ver. Cuidado. No es que Europa... es que haya una discusión con Europa porque Europa no ve bien. No, es que, dice usted, Alemania, y ya lo ha dicho Merkel, de la que habrá que hablar durante siglos, en su política. Ya dijo Merkel, nosotros con respecto a China, hemos sido naif, pero no solamente con respecto a China, también con Rusia, con el tema de la energía y otras cosas. Bueno, entonces, vamos a dejar esto acá. Bueno, entonces, orientada por los intereses. Perdón. Orientada por los intereses, claro. ¿Cuál es el gran interés? ¿Quién es el que lanza? Ahora, Europa tiene una estrategia para el Índico-Pacífico, de cooperación, porque claro,
toda la parte de defensa y todo esto es mantilla, como veremos, para proyectarse hacia esa zona. Pues, lógicamente hay dos países, tres, que tienen estrategias, quitando el Reino Unido, y que realmente hagan algo serio. Pues ahora empieza Alemania, porque Francia, lógicamente, es un país que tiene territorios tanto en el Índico como en el Pacífico. Y después Holanda, que también ha hecho alguna cosita, pero paren de contar, los demás estamos a verlas venir. Esto es Europa en el Índico-Pacífico desde el punto de vista militar. Bueno, entonces, intereses. Los intereses esenciales que han movido todo el tema en función de lo que hemos visto ha sido Estados Unidos, a partir de la administración Obama. Bueno, ya la anterior administración, la segunda administración, sobre todo la segunda administración del presidente Bush, como explicamos en el libro sobre la política exterior de Estados Unidos, ya había pues, avanzado ciertas posiciones, sobre todo con ASEAN y demás. Claro, los intereses en el Pacífico, atención, ¿van a ser similares con respecto a los intereses en el Pacífico europeos? Pues eso está por ver. Lo que sí aparece en este momento es que va a haber una mayor compenetración entre Europa y Estados Unidos en sus políticas, por ejemplo, en las políticas de financiación, de infraestructuras, etc. Va a haber una coordinación en algunos aspectos. Pero claro, al meter aquí intereses, ya estás hablando de cosas que no van a ser muy fáciles de compaginar. Bueno, será flexible hacer frente a las amenazas y desafíos compartidos. Claro, daros cuenta, amenazas y desafíos compartidos. Daros cuenta que para Estados Unidos también Asia-Pacífico tiene su razón de ser, y estos aliados, estos socios, tienen su razón de ser. ¿Por qué? Porque la garantía de seguridad no se la da la OTAN, se la da Estados Unidos. Acuerdo defensivo ¿con quién? Con, una vez que se rompe de hachas online, ¿no? Tras la guerra de Corea, pues aparece la alianza de Estados Unidos con el Tratado de Seguridad con Corea, Tratado de Seguridad con Japón y Atlantis. Y vamos a dejar de lado Nueva Zelanda, que habría que hablar mucho. Incluso allí se habla demasiado. Me acuerdo haber oído yo en Singapur a Lee Kuan Yew, que era el padre de la nación, y decir aquello de Nueva Zelanda, anda, si es un país que no tiene aviación. Aquí en el Quinto Pino, dice, eso es un país que no vale nada, pero no tiene aviación. Bueno, pero bueno. Bueno, ¿qué dice? Aparte del concepto estratégico, tenéis que tener en cuenta lo que se ha dicho en la Declaración de Madrid. Dice, seguiremos potenciando nuestras asociaciones. Debatiremos sobre enfoques comunes a los retos de seguridad global. Entonces, aquí ya nos ha dicho Gracia, dice que las actividades van a estar centradas en seguridad marítima, en el tema de ciberseguridad, cuidado. Es decir, aquí esencialmente se pone el énfasis en lo que con anterioridad se había puesto el énfasis, retos a la seguridad global. ¿Y cuáles son esos retos a la seguridad global? Entonces la agenda puede ser así o puede ser así. Esto no está definido, no está bien definido, nunca ha estado bien definido, pero claro, retos a la seguridad global era el terrorismo, ahora la ciberseguridad, el cambio climático, etc. Y, atención, algo importante. ¿Cómo se considera China? Como una rivalidad sistémica. 360 grados. China en África, China en el Mediterráneo, China en América Latina, China en varios sitios. Entonces, atención a meter retos de seguridad global
y China ser un actor con el cual va a existir, y existe, una rivalidad sistémica, definición de la Unión Europea, pues amigo, aquí ya, aquí está diciendo que la agenda es bastante amplia, ¿no? Para llenar, que esto está sin llenar todavía. Debatiremos y avanzaremos. A ver. ¿Qué ha pasado? Aquí. No, en el teclado. Avanzaremos al refuerzo de nuestro compromiso con los interlocutores existentes y con otros posibles. Es decir, queda abierta que haya otros posibles. El problema es que en Asia, tú ves, ahora va a salir un libro nuestro en la editorial de Nueva York, Nova, sobre el sudeste asiático, estamos corrigiendo pruebas, precisamente, entonces en el sudeste asiático, ¿quién puede ser? El sudeste asiático los países no quieren, entre comillas, cuidado, no quieren aliarse ni con unos ni con otros, ni con Estados Unidos, pero a la hora de la realidad, a la hora de la verdad, pues están intentando sacar de unos y de otros, ¿no? Pero es difícil, por ejemplo, Singapur, he estado en Singapur bastante tiempo, es difícil que Singapur, a pesar de su, distanciamiento de relaciones con Estados Unidos, dé el salto hacia ser un socio, a pesar de que ha colaborado con la OTAN, colaborado también en Afganistán y tal, del salto para ser un socio estratégico o un socio de la OTAN, precisamente en el Índico. No lo hace. Lógicamente, del peso de China y su economía y otras cosas, ¿no? Pero en temas de seguridad, desde Lee Kuan Yew, cuando había problemas en la permanencia de las bases americanas en Japón y su retirada, después me dijo Lee Kuan Yew, no, tenéis que estar en Asia Pacífico a los estadounidenses. Y aquí venid, y os doy facilidad para que estéis, porque sois una garantía de estabilidad en Asia Pacífico. Aquí se dice, Yankee go home. Y se dijo, oye, venid para acá, quedaros aquí. Lee Kuan Yew, ningún tonto. Bueno, entonces fijaros en esto. Entonces, ¿qué problemas podemos ver además en todo esto? Que hay que, reitero, hay que llenar. Ahora, todo esto hay que llenarlo. Porque lo han metido a China y es un rival sistémico, ¿no? La primera cuestión es que no todos los socios, estos 4, participan de los mismos foros de seguridad que se han creado. Claro, fijaros aquí el Quad, que se reactiva con el presidente Trump, y ahora el AUKUS, que se ha creado con precisamente el presidente Biden. Bueno, no participan en los mismos foros de seguridad que se han creado en el... Y la exposición de amenazas es distinto. Aquí esto es clave. Corea puede tener la misma posición que Australia o que Nueva Zelanda. Nunca. Nunca. Esto es fundamental. Y ojo, es decir, cuando estamos hablando de seguridad, esto no es el Mediterráneo, cuidado. Mediterráneo, seguridad, pues nada, hacer actividades de aquí. No. La seguridad allí es seguridad dura. Allí la seguridad es la seguridad dura. Tú vas a hablar, me acuerdo yo, con algunos que tenía en la NTU de Singapur, hablábamos del tema de seguridad y todo era militar, seguridad dura y tal. Estamos en plena situación de cambio, de que no había muchas amenazas, de que tal. No, allí seguridad dura. Es decir, esto es Asia, cuidado, es decir, no tiene los planteamientos europeos, no. Ellos, la seguridad es tanques, aviones, carros de combate. Seguridad marítima no es, vamos a ver, si os envío una fragata, no. Aquí yo quiero un portaaviones, yo quiero tener esto. Bueno, entonces, esto es muy importante porque, claro,
la exposición de amenazas, cuando incluso ya Japón ya te habla de China como amenaza, cuidado, ¿no? De esto no te habla, por ejemplo, todavía muy abiertamente, desde luego Corea, ni hablar, y Australia tampoco, bueno, y Nueva Zelanda ni te cuento. A pesar de los problemas, es decir, todavía meter en un concepto de seguridad o una estrategia de seguridad a China como amenaza, ya solamente se atreve Japón. Bueno, entonces, Estados Unidos es quien suministra la garantía de seguridad. India, por otra parte, es un país no alineado. Meteros esto en la cabeza, porque esto da la impresión de que es dificilísimo de entender por algunos. India es un país no alineado. Es decir, no le metáis en ninguna alianza, no las quiere. Como tampoco China quiere alianzas militares, porque yo me encuentro a veces algún estudio y dicen, no, porque China y sus alianzas militares, pero si no tiene alianzas militares, China no tiene alianzas militares. No las tiene, no las quiere. Hace como Israel, y de aquí la alianza militar soy yo. Las garantías de seguridad de terceros, y habla yo. Y tiene razón. Y tiene razón. Bueno, entonces fijaros, además, este es el Quad, claro, ahí está India. Entonces, todo lo que puede hacer el Quad es muy limitado con India. Muy limitado porque está India. Y hemos visto hasta los ejercicios militares lo que ha costado hacer algo serio con la India. Si no te dejaba ni siquiera el sistema de comunicaciones abierto. Es decir, pero una cosa tremenda, ¿no? Bueno, entonces, esto tenerlo muy presente porque, claro, fijaros, en el caso del AUKUS también es muy ilustrativo. Es decir, en el AUKUS, cuando se cree el AUKUS, que va a ser una explosión, porque dice, bueno, entonces, ¿en qué queda ASEAN? ¿En qué quedan los foros de seguridad? En fin, que hemos montado desde el final de la Guerra Fría, que no sirvió para nada, porque eran talking shops, una cosa tremenda. Y con reunirse, me acuerdo yo, que cuando estaba de profesor en Singapur, pues mis compañeros estaban en un montón de programas y siempre estaban viajando. Si de India, dice, ¿qué habéis sacado? Ah, nos hemos visto, hemos hablado. Y ahí no pasaba. Esa era la mejor medida de confianza, ¿no? Es decir, lo que importa en Asia es los líderes. Verse los líderes y lo que deciden los líderes. Igual que las organizaciones internacionales. Vas a Singapur a ver la APEC. Y espero a ver, pues eso, un edificio pues con mínimo 1000 funcionarios. No sé si era 20, ¿no? Porque lo que cuentan no son los funcionarios de Bruselas como aquí. Lo que cuentan son los líderes y lo que deciden los líderes. Hay que alguien se atreva a decirle a un líder lo que tiene que hacer. Eso ni hablar. Bueno, a lo que iba. Fijaros esto qué importancia tiene, el AUKUS. Claro, esto supuso una convulsión cuando se lanzó en la seguridad de esta zona. ¿Cuál es la finalidad? Lógicamente, ahí está claro que aquí se desplazó a Francia, en el tema de los submarinos. El tema de los submarinos nucleares y tal. ¿Por qué? Pues muy sencillo, es decir, aquí lo que hace falta, en función de esta zona, perdón. Vale. Deja. En función de esta zona, lo importante es que sean submarinos que no tengan que subir a la superficie, sino que puedan estar por lo menos un mes sumergidos y tal. Era evidente que la necesidad, y eso se os explicará seguramente el próximo día, era evidente que eran necesarios submarinos nucleares en función de las distancias a cubrir. Lógicamente queda desplazado a Francia, pero además es una gran lección. ¿Qué está diciendo esto? Europeos, Unión Europea,
sí, sois muy buenos, etcétera, pero bueno, tenéis que madurar, porque en el fondo lo que yo estoy viendo, lo que yo necesito es que si me ha pasado. Mira con las flechas. No, con eso. ¿No? Así va bien, así va bien. Ah. Muy difícil, ¿eh? Sí. Aquí está, ya lo he encontrado. Bueno, como veis, es decir, ¿qué está diciendo? Señores de la Unión Europea, estáis muy bien, sois unos socios, etcétera, pero realmente lo que podéis aportar es poco. Podéis aportar de momento poco. ¿Eh? Aquí los que aportan son, todavía no se atreven a decirlo, The Big Five, ¿no? Los 5. Incluyendo Canadá y Australia. Aquí no está Australia, como veis, tampoco. Australia se cayó del guindo, bajó con el tema nuclear, etcétera, y en fin, se ha convertido pues, en un país pues, poco fiable. Entonces, los fiables, ¿quiénes son para Estados Unidos en la zona? Inglaterra y Australia. Y lo demás, pues, tiene que madurar. Tiene que madurar. Esto es el AUKUS. Bueno, claro. Entonces, aquí esto es una nueva estructura que veis que realmente en la zona solamente está Australia, no está Nueva Zelanda, no está Japón tampoco. Bueno. Entonces, la presencia de los países de la Unión Europea, esto para que veamos un poco, es decir, cuando haya que rellenar esto a fondo, porque esto hay que rellenarlo, el tema de las asociaciones, es decir, ¿qué puede hacer Europa y qué, lógicamente, se le impondrá a Europa en función de su impotencia? Si tú eres incapaz, pues amigo, pues tendrás que espabilar. Es decir, Europa ya se ha dado cuenta que si hay crisis en esta zona, el Mar del Sur de China, países exportadores como Alemania, pues amigos, van a tener que echar el resto y a ver cómo lo hacen. Claro, porque les va a afectar todo, en fin. Ya sabéis que el tráfico marítimo pues, es fundamental, y todo el tema de las cadenas de suministro, etcétera. Pues así se creó en función de la globalización y esto es lo que nos está produciendo una parte de los problemas. Bueno, la Unión Europea. Ustedes dirán, bueno, es que ya la Unión Europea en el 2021 ya tiene una estrategia para estrategia que se llama de cooperación para Asia-Pacífico, para el Índico-Pacífico. Pero claro, ustedes empiezan a leer y es su security, bueno, y cosas de manejo de crisis un poquito, es decir, ya se dice que nosotros solamente un poco en el Índico, etcétera. Es decir, ahí se ve pues, en fin, lo que puede aportar la Unión Europea para gestión de crisis, que está metida también como actividad de los socios, gestión de crisis. Bueno, Francia tiene territorios en el Pacífico y es un país activo y tiene acuerdo con Japón ya, etcétera. Como ha hecho el Reino Unido. Holanda, pues también ha participado en algún ejercicio recientemente, pero más. Y los activos aeronavales a disposición de la Unión Europea son claramente limitados. ¿A dónde puede llegar? Hemos llegado, en fin, al tema de la piratería del Índico, pero de ahí no lo ha pasado, la Unión Europea, como tal. En fin, ¿qué tenemos que ver también? Se nos ha hablado del tema de Asia Central. Esto es la SCO, ¿no? Los países de la SCO. Entonces, frente a lo que hemos visto y las actividades de estos 4 socios, incluyendo la actividad de Estados Unidos, aquí tenemos el bloque creado justamente por la SCO, que es un bloque crecientemente, en función de sus planteamientos, crecientemente alternativo.
Es un poco lo que decía Mackinder, ¿no? La parte central, el núcleo duro de la geoestrategia, ¿no? Entonces, claro, algunos, incluso en la conferencia de Madrid, en estas conferencias alternativas, en algún sesudo experto que trajeron de algún país que no voy a nombrar, pues decía, no, porque ahora ya tenemos la OTAN, pero tenemos la SCO, y claro, aquí ya, pues en fin, ya es una cosa alternativa. ¿La SCO como alternativa? Pero si la SCO no es una alianza militar, no lo es. Pues ahí teníamos algún sesudo, alguna sesura, profesora, experta, súper experta, que nos hablaba de que esto ya era una alternativa militar que crecientemente... Bueno, pues además está la India aquí. Si está aquí la India. La India y China es agua y el aceite. Lo único es que ya podéis ver aquí, es decir, algún país de la OTAN que es hermafrodita. Puede ser, no se puede ser hermafrodita, y menos en una alianza militar, que es Turquía. Es decir, estoy con la OTAN y estoy con la SCO. ¿Cómo? Ah, y estoy en el grupo de Astana, con Irán y con Rusia. ¿Cómo? Bueno, eso es Turquía, en este momento. Claro, menudo aliado. ¿Menudo aliado para esto? Pues no. Bueno, entonces, fijaros, el rival es este. El rival no es este, no es la SCO. El rival es China. Para que nos entendamos. Y por eso no se pone en la SCO, se pone China, sistémica y tal. Y atención, voy a leer, y con esto termino, antes de dar las conclusiones, una cosa interesantísima. Reunión la semana pasada de Blinken y Ban Ki-moon, ministro de Asuntos Exteriores de China y Blinken. Comunicado oficial de esta reunión por parte de China. Xingu. Comunicado oficial modificado de la OTAN. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice aquí Wang Yi y compañía? Dice, haciendo notar que la OTAN no mira a China como un rival, dijo que la organización da gran importancia a mantener y fortalecer los compromisos con China y tiene una actitud positiva hacia el desarrollo de relaciones con China. Dice el comunicado chino. ¿Qué ha tenido que decir el comunicado de la OTAN? Hemos hablado con China en función de su influencia sobre Rusia para terminar la guerra en Ucrania. Ha expresado la preocupación de la OTAN con respecto a los derechos humanos y las actividades militares de China cerca de Taiwán. Y estamos dispuestos a continuar nuestro diálogo sobre seguridad global. Con seguridad global lo ha tenido ya la OTAN con China en algunas cosas. Y añade, el concepto estratégico de la OTAN, adoptado en Madrid, manifiesta o dice que las ambiciones y la política coercitiva de China amenazan nuestros intereses, a nuestra seguridad y a nuestros valores. ¿Es lo mismo? Bueno, pues esto es así se juega, ¿no? Para que veáis, China todavía cree que puede engañar a la gente. Esto está muy claro en el concepto estratégico, el rival sistémico. Bueno, entonces, crecientes posibilidades de polarización, y ya termino, son, en cualquier caso, lo que sí nos dice la SCO es que hay un intento de crear un sistema de reglas distinta. Y poca capacidad de la OTAN y sus socios de influenciar del uno al otro sistema. Ahora, amigos, esto no es la Guerra Fría. La capacidad de influenciar al otro sistema, que tiene músculo económico, que no eran estos países desarmados, con deudas y todo esto.
músculo económico, que tiene una visión global, una presencia global y todo esto, la capacidad de influenciar lo reconoce la OTAN. Al otro es limitada, son distintos y hay poca capacidad. Segundo, hay intereses sustanciales económicos de uno y de otro. Tercero, los avances tecnológicos, atención, y la definición de las reglas de funcionamiento de estos avances tecnológicos se harán en el Índico-Pacífico. Eso ya lo ha dicho Estados Unidos en su estrategia para Asia-Pacífico de febrero. Lo ha dicho. Las reglas de funcionamiento del sistema económico, digital economy, etcétera, 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 se harán en Asia-Pacífico. Esto es fundamental. De ahí mi interés prioritario. Bueno, entonces, tenerlo presente. La lógica estadounidense está centrada en esta zona y está centrada en estos socios, no en Europa. Europa, ya nos han dicho, espabilar. Tenéis que espabilar, porque esto, es decir, ahora no puedo seguir metiendo 100.000 hombres cuando los voy a tener que meter en Asia-Pacífico. Pero bueno, están ahí, etcétera, pero ya esto tiene fecha de caducidad. Fecha de caducidad. Pero la creciente influencia y presencia de China en el Mediterráneo y Oriente Medio obligará, atención, este es mi punto de vista, a una reformulación de la atención de Estados Unidos y de los socios del Pacífico en esta zona por parte de la OTAN. ¿Por qué? Porque, como se ha presentado, China no es Asia-Pacífico. China es una potencia global, una potencia en expansión, una potencia con reglas distintas, intentando, lógicamente, influenciar zonas fundamentales, todo el tema del Mediterráneo, como hemos visto, y ahí está. Entonces, pensar que los socios de Asia-Pacífico solamente se van a tener que mover en Asia-Pacífico, pues es una ilusión. Pero claro, esperemos que estos socios de Asia-Pacífico despierten y se den cuenta de que se le va a pedir otra cosa también. No se le va a pedir China en el Índico-Pacífico, se le va a pedir China en el Mediterráneo y Oriente Medio. Entonces, esto es lo que queda pendiente y vamos a ver cómo se argumenta. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Bueno, a ver, por favor, Antonio. Y gracias. Ahora, si tiene alguna pregunta. A ver, preguntas. Siéntate, gracias. Cogemos aquí. A ver, ¿alguna cuestión? No me digáis que os he convencido. ¿Y si os he engañado? Yo tengo una observación. Estoy sorprendidísimo de lo dormidos que estamos en el mundo. ¿Qué pasa? Europa hemos estado viviendo maravillosamente con todos nuestros derechos, una vida estupenda, y dormidos ante la defensa, ante los ataques exteriores. Hemos dejado entrar a China por medio de tanta deuda. ¡Hala, venga, danos dinero y cada vez más deuda europea! Y también están dormidos los socios de Asia-Pacífico. No, dormidos no están. Bueno, pero no sé, a mí me da bastante miedo el futuro que tenemos. Muy bien. A ver, otra pregunta. A ver, Germán. Sí. Según hemos escuchado esta mañana, la OTAN es una organización donde los miembros principales son los países europeos, que colaboran presupuestariamente con un 20%. El resto del 80% lo financia Estados Unidos e Inglaterra. Quiere decirse que en realidad, a la hora de actuar... Perdona, antes que sí. Es decir,
los presupuestos de defensa, no el presupuesto de la OTAN, ¿eh? El presupuesto de la OTAN es distinto. Vale. Quiere decirse que el actor principal, desde el punto de vista de la acción internacional, pues es Estados Unidos. Y la OTAN se presenta como una organización defensiva. De acuerdo con lo que ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial para acá, las intervenciones de Estados Unidos o de la OTAN en todo el mundo podríamos decir y afirmar rotundamente, y en todos los casos, que han sido acciones defensivas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, la reunión y los pactos de Estados Unidos en Oriente Pacífico dicen los documentos de la OTAN que tienen por finalidad defenderse de la amenaza global. Pero ¿quién ha sido el que ha creado la amenaza global en ese sitio? Estados Unidos y Europa. Con arreglo a la ideología, en mi opinión, totalmente errónea y falsa, según lo están demostrando los acontecimientos actuales de la globalización. Todos tenemos en casa un televisor chino, tenemos un ordenador chino, tenemos un teléfono chino, tenemos un frigorífico chino, toda la tecnología. ¿Y por qué? Porque hemos externalizado la actividad económica y productiva de Europa y de Estados Unidos en China. Y esa amenaza global la hemos creado Estados Unidos y Europa. Por tanto, vayamos a lo que la gente percibe. En realidad estamos perdidos, hasta que efectivamente, y ahora dice, el que ha creado la amenaza global, dice que es una amenaza global. En fin, no voy a decir la expresión que se dice en la calle, porque sería una especie de palabrota, pero nos están tomando el pelo. La OTAN, en mi opinión, no es una organización defensiva. Es una organización derivada a secundar y aumentar y gestionar los intereses de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos le ha interesado entrar en Afganistán, ha entrado. Y cuando le ha interesado marcharse, pues ha marchado. Por tanto, ¿qué confianza tenemos nosotros? La OTAN, por ejemplo, ¿qué necesidad tiene España de formar parte de la OTAN? ¿Cuáles son las ganancias y las pérdidas? De hecho, España es un miembro de la OTAN, efectivamente. Pero ¿con quién se está aliando estratégicamente Estados Unidos? Con un enemigo de España, con Marruecos, cuya defensa, efectivamente, no tenemos asegurada, por supuesto. Gibraltar sigue y será siendo de Inglaterra, un miembro privilegiado de la OTAN. Por otra parte, Ceuta y Melilla la podemos dar por perdida. Marruecos ya está haciendo prospecciones en el Sáhara, cosa a la que se opusieron precisamente los canarios. Bueno, en definitiva, que toda esta, en fin, no voy a expresar una palabra, toda esta teórica alrededor de la OTAN, alrededor de la globalización, en definitiva no está interesada ni en defender los derechos democráticos, sino sencillamente establecer un predominio de Estados Unidos sobre el globo. Predominio que de hecho ya lo tiene perdido. Ahora mismo la potencia hegemónica desde el punto de vista económico y militar en el mundo es China. Y eso lo ha creado precisamente Occidente. Bueno, vale, de acuerdo. Bueno, muy bien. Hasta ahí la pregunta. Vale. Bueno, vamos a ver. Sí, respuestas a estas. Sí. Venga, a ver. ¿Alguna cuestión? No, tú. Yo creo que la pregunta es para ti, porque realmente es al conjunto, ¿no?, de las sesiones. Bueno, vamos a ver. Hay varias cosas que creo que estás equivocado. Bueno, no, pero estás equivocado en varias. Primero, el tema de la globalización, China y hemos creado esto. Bueno, atención, el tema China se crea, lógicamente lo hace Clinton, la apertura hacia la Organización Mundial de Comercio, administración Clinton con la oposición de buena parte del Partido Demócrata en aquel, eran intereses que después han sido creados. Es decir, los intereses creados no voy a negar que hayan existido, claro que han existido, no
ella ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha superado todas las reglas de la Organización Mundial de Comercio hasta que haya llegado Trump. Y hasta aquí hemos llegado. Pero a buenas horas. Ni siquiera, fíjate, ni siquiera Obama, cuando ya estaban todos los sindicatos en contra, se atrevía a tocar eso. Obama. Esta fama que tiene Obama de hombre componedor y toda esa historia. Lo hizo. Y incluso llega a la firma del TPP y los sindicatos y los dos partidos le dicen que no. Ya. Es decir, ni siquiera eso se hizo en la época Obama. Ha sido Trump. Segunda cosa. Es decir, tú tienes que partir también de unos planteamientos que son equivocados en muchos casos. Es decir, ningún país tiene planteamientos correctos siempre. Ninguno. Es decir, y España, bueno, habrá que escribir libros de los últimos años, ¿no? La OTAN también, yo he sido muy crítico con los planteamientos con respecto al Mediterráneo. Son equivocados. Es decir, pensar que la OTAN acierta siempre, por eso os digo yo. Es decir, vosotros tenéis que ser siempre críticos. No todo lo que es papel oficial o lo que tiene el marchamo de secreto, pues es la Biblia. No. A veces se pone el sello secreto, y yo que he visto papeles de servicio de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial, pues para que no haya discusión, se pone el secreto y se acaba la discusión. Bueno, a lo que voy. Es decir, se ha creado Europa, lo ha creado en función de sus propios intereses, intereses que han estado equivocados. Fíjate, el caso de Alemania. Ahora reconoce Merkel que se había equivocado con China, a buenas horas. Me he equivocado, lo ha dicho, pero no ha dicho nada sobre el tema de la energía. Enorme equivocación. Y ya se la avisó. Nosotros publicamos el libro Energy Security y lo decíamos allí. A mí me hicieron una entrevista en Theory Talks sobre ese tema. En el año 2009 yo dije que se le había dado un poder inmenso a Rusia. Se me hizo caso, ¿no? Es decir, en las políticas los intereses prevalecen. ¿Qué hacen los partidos? Muchas veces no hacen nada. No analizan las cosas con profundidad. Es decir, a veces son, y esto lo estamos viendo en el caso de Europa, claramente son lobbies los que hacen las políticas. Bueno, entonces, parte de que realmente las políticas no son todas acertadas. Ningún país tiene todas las políticas acertadas. Los errores son a veces colosales. Colosales. Bueno. Segundo, el tema de la OTAN y Europa. Evidentemente, Europa ha vivido, es decir, ¿quién ha pagado la fiesta de la defensa? La ha pagado Estados Unidos. Nos guste o no nos guste, la defensa es un bien público. Claro, ahora te meten seguridad humana y todas estas historias que son tonterías. De mi buen amigo, de gente que yo he conocido en Asia, les encanta el tema de la seguridad humana, la han movido por aquí y por allá en Naciones Unidas y tal, pero no hay un concepto, no hay una definición del concepto. Son los derechos sociales y políticos. Si a eso no se dedica la defensa, defensa no son los derechos sociales y políticos, no lo son. Bueno, entonces, a lo que iba, el que ha pagado la fiesta ha sido Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Alemania? Lleva gastando el 2%, si tendría que tener un presupuesto militar superior al de Rusia. ¿Y cómo ha quedado cuando viene la invasión? Y te dice el jefe de Estado Mayor, nosotros no podemos hacer prácticamente ninguna aportación a la OTAN. Si ellos tienen 2.000 tanques, nosotros tenemos 200. Si ellos tienen no sé cuántos miles de aviones y nosotros no sé qué. Pero eso es lo que ha ocurrido. Es decir, ha habido alguien que ha pagado la fiesta y que lo ha consentido hasta que llega otra y dijo, ahí os quedáis. Pagáis vuestra parte porque a mí lo que me interesa es el Índico-Pacífico. Eso es lo que hizo Trump, es sacudir. Otra cosa es que eso tuviera unas implicaciones tremendas. Y para España lo mismo. ¿Tú te crees que España, uno de los países grandes de la Unión Europea, tiene el presupuesto de defensa tan miserable que solamente supera a Luxemburgo? ¿Pero esto qué es? ¿Quién está pagando? La defensa no existe en España. Hay que quitar el Ministerio de Defensa. España no tiene amenazas.
no tiene riesgo, no tiene territorios que defender, no tiene problemas globales que resolver. Fíjate su presupuesto. Y entonces tiene el paraguas de la OTAN, tiene el paraguas de la Unión Europea, y ancha Castilla, aquí no, nadie paga. Esto es España. Y dice, no, es que además Estados Unidos juega, ahora acaba de, está en el Quad, ¿quién? La India. Pues acaba de vender aviones F-16, acaba de vender con una protesta tremenda de la India a Pakistán. Es su política. Es decir, yo no puedo permitir que Pakistán sea un socio exclusivo de China. Ah, es que va a saltar la India. Pues lo siento, amigos, pero yo tengo que hacerlo. Entonces, daros cuenta que la política es compleja. Es decir, y pensar que Estados Unidos, esto es pura propaganda, se va a echar en manos de Marruecos en contra de España. Y eso es el cuento de las 1001 noches. Si Marruecos defendemos nuestros valores y no a los sistemas autoritarios, esto es lo que tenemos en Marruecos. ¿Qué puede haber en Marruecos? Nadie lo sabe dentro de unos años. Es decir, esta es la situación. Es decir, no os creáis todo lo que aparece en la prensa, porque no es así. Y sobre todo daros cuenta del gran problema. Dice, España, gracias a la OTAN, España no tiene presupuesto de defensa. Gracias a la OTAN. Así que fíjate lo que hemos ganado. ¿Y quién está pagando la fiesta? Claro, esto no puede ser. Bueno, Gracias. ¿alguna cuestión? Los dormidos, ¿qué pasa? Estamos dormidos todos. Bueno, ¿No me habéis contestado? no, pero en la cuestión de los dormidos, Hemos despertado con la invasión de Ucrania, ¿eh? es decir, yo siempre digo, tenéis que espabilar y ser siempre críticos. No os creáis todo lo que se dice, no os creáis lo que se escribe. Es decir, vosotros tenéis que pensar y tenéis que ver que los problemas son muy complejos. Entonces, el gran problema es la superficialidad de los planteamientos. Es decir, y ahora, pues claro, ahora todo el mundo es un experto. Un experto. Cualquier periodista es un experto y dicen burradas. Es decir, cualquier problema es un problema internacional, es siempre complejísimo. ¿Por qué me fui yo a Asia? Yo estaba en el Mediterráneo, estaba en la Unión Europea, en Estados Unidos, etc. Pues he estado 20 años aquí. He sido director de universidades Asia Europa, etc. ¿Por qué me fui? Pues porque yo tenía que saber qué estaba ocurriendo ahí y estudiarlo a fondo. Claro, entonces, aquí se habla, es decir, experto. Yo soy experto en la Unión Europea, pero te hablo de Asia, te hablo de América Latina y te hablo de África. Y me quedo tan campante. Y te hago un informe y encima lo cobro. Esto no puede ser. Es un poco lo que es la diplomacia vaticana en este momento, con perdón. Solo una pregunta, un apunte, porque yo no he vivido durante tanto tiempo en Asia, solo estuve un año en Corea del Sur. Sí. Entonces, mi pregunta es quizás un poco relacionado con todo esto que han dicho ustedes anteriormente y con estar dormidos, ¿no? O sea, ¿no da la sensación, quizás es muy obvio todo esto, que desde lo de Ucrania ahora sí que nos hemos como despertado, pero siempre ha habido problemas de seguridad internacional mucho más importantes, ¿no? Bueno, importantes quizás no es la palabra, pero tú vas andando por Corea del Sur, en Seúl, y tú notas la inseguridad de esa gente, que hay crispación entre Estados Unidos, que tienen bases militares ahí, tienes Corea del Norte, luego tienes el problema histórico que tienen con Japón, luego tienes las inversiones económicas que hacen con Vietnam, pero Vietnam era un país comunista, y no solo en Asia Pacífico, también en Oriente Medio. Entonces, mi pregunta es, ¿qué papel juegan, por ejemplo, Europa, la OTAN, las Naciones Unidas, con todos estos matices que quizás nosotros no vemos al día a día? No sé si me estoy intentando, no sé si me explico bien, ¿eh? Es decir, mira, los matices, y aquí tengo a Gloria, que me ve todos los días. Yo dedico 12 horas al día
para estar al día. Y aún así no llego ni de lejos. Es decir, y hay que tener lo que dicen los americanos, the fingers in many pies, porque ahora todo está interrelacionado. Eso es muy difícil, muy complejo. Segundo, tienes decisores que no saben nada, que saben muy poco de eso. Ah, pero tienen asesores. Tienen 50 asesores. Un momento. 50 asesores. Pero la decisión final, ¿de quién es? ¿De ti o de los asesores? ¿Ah? ¿Y cuánto tardas en aprender? Esto es lo que estamos viendo. Entonces, si tú tienes un lobby de presión encima, que te hace el informe, ¿qué tal? Que lo copias o que ya está. Es decir, eso es lo que estamos viendo en las políticas. Y en el caso de Corea del Sur, eso es evidente. Eso es evidente porque, claro, es un país que está, claro, me acuerdo yo, a 40 minutos de la DMZ, Seúl. 20 millones de habitantes. Claro, es que es indefendible. Es un país que tiene un problema inmenso. Claro, ese problema no lo tiene, aunque tenga otro, Japón. Japón, además, no tiene... Vamos a ver. Sí, estoy en el... No está en el AUKUS. ¿Por qué no puede estar en el AUKUS? Por su sistema de defensa. Ah, es que voy a probar ahora la posibilidad de un ataque de respuesta. ¿No puede hacer ataque de respuesta todavía? Su defensa es solamente defensiva. Y uno dice, ¿defensa defensiva? ¿Pero existe algún sistema de armas, de aviones o de ¿cómo se llama esto? De navíos o de marina que sea solamente defensiva en este momento? Es decir, no. Bueno, eso es Japón. Claro, ahí tienes también, es decir, es una ensalada pues un poco complicada. En función de sus amenazas, de sus posibilidades, fijaros, Australia, muy bien, pero anda que en Nueva Zelanda, fíjate, esos son nuestros socios, cuidado. ¿Qué es lo que te van a pedir? Primero comer. Sí, no sé, ya la garantía de seguridad me la da Estados Unidos, pero que estéis vosotros también por aquí. Perdona, ¿y no es una seguridad para Corea del Sur el tener uno de los mejores índices de educación? No. Pues no, cuando porque... yo he asistido a conferencias de tema político, todos, de cualquier signo, han incidido en que la educación es un factor importantísimo para el desarrollo de un pueblo. Lo que no sé es si eso va ligado a seguridad o no, pero yo en principio tengo que pensar que sí. Va a pensar en sí en términos abstractos, pero si tú tienes a Corea del Norte, que tiene mala educación, pero armas nucleares, pues estás perdido. Muy bien, pues si queréis cerramos aquí y retomamos el viernes a las 10 A las 10, en el aula magna, digo en el salón de grado. Muy buenas posiciones. Muy buenas. Mala educación. Tampoco las mejores, pero bueno, armas nucleares. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y confío que nos veamos El viernes. El viernes te Te quedas a comer. te lo tengo firmado, ¿vale? Vale. Bueno, No. Entonces, interesantísimo como